Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer pues aquí un unboxing, una revisión de lo que es este modelo del smartwatch Colmi P30, ¿no? Ya en anteriores videos, bueno, en un anterior video les había traído una revisión de lo que es el modelo C61, aquí lo tenemos. Y bueno, pues a primeras instancias se ve un poquito más grande, el acabado de la correa se ve un poquito más, pues como ven, más premium. Este tiene como un tipo texturizado a comparación del modelo anterior, ¿no? También la ruedita esta tiene un acabado como con textura, no sé si se alcanza a ver a cámara, que es una diferencia en cuanto a su modelo anterior, ¿no? Ambos son muy funcionales, ambos son muy completos en cuanto a sus funciones y ambos son pues muy económicos en cuanto a lo que es el valor, ¿no? En este momento el modelo P30 está en una oferta en Mercado Libre. Abajo les voy a dejar el link para que lo vayan a comprar si es que lo quieren. Y bueno, pues está en un precio de aproximadamente 700 pesos, unos 35 dólares. Bueno, según yo cuando estaba a 20 pesos, ahorita no sé cuánto esté. Pues bueno, según la calculadora, aproximadamente unos 38 dólares americanos. Y pues, en cuestión a peso mexicano, pues unos 700 pesos, ¿no? Y ahí para que puedan hacer un poquito la conversión. Y bueno, pues estos smartwatch son bastante personalizables en cuanto a lo que es su valor. Por ejemplo, yo tengo un fondo que pues ahí tengo pues un personaje de un anime que se llama Komi-san, ¿no? Pero aparte de pues cuenta con bastantes carátulas que se pueden cambiar. Simplemente dejamos presionado lo que es la carátula. Ahí está. Y podemos seleccionar entre distintas carátulas. Déjenme muevo aquí para que no se apague. Carátulas como lo ves, como un reloj como ya bastante más formal. Vamos a cambiar, un bastante más formal. Aquí tenemos pues algunas un poquito ya más específicas con lo que es el día, la sección de los pasos, el ritmo cardíaco. Vamos a ir aquí, vamos a dejar presionado para ver las demás carátulas que tiene. Y todas estas carátulas se pueden descargar, se pueden poner algunas que vienen directamente desde la aplicación, ¿no? Estos dispositivos que tienen aquí, bueno, que ven aquí, aparte de que son pues smartwatch, cuenta con una tecnología que cuando pues lo traes en tu muñeca, levantas la mano, se deben de encender automáticamente. Esto lo puedes configurar desde la aplicación para que nada más encienda a determinadas horas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo determinado que después de las 11 de la mañana los, los relojes puedan encenderse con este movimiento. ¿Para qué? Para que, por así decirlo, antes de las 11 yo me encuentro, no sé, dormido o me encuentro haciendo otra actividad y no voy a estar revisando pues constantemente el reloj y no quiero que se esté encendiendo a cada ratito o que me esté molestando. Entonces ahí mismo desde la aplicación configuro que nada más se encienda a determinada hora. Dentro de la misma aplicación te digo que podremos encontrar distintas carátulas. El proceso para vincular el dispositivo es bastante sencillo. Al momento de que tú enciendes tu reloj por primera vez, te va a aparecer un código QR. Déjenme, se los pongo para que vean esto, ¿no? Y va a venir de esta manera. Escaneando el código QR directamente desde tu cámara, podemos descargarlo lo que es la aplicación o directamente desde la Play Store lo puedes encontrar. Se llama Fitjet Cloud. Aquí la tenemos. Y la podremos encontrar con el nombre de Fit Cloud Pro. ¿Okay? Esta es la versión pues de la aplicación. Desde aquí podemos hacer un medidor de sueño. Con estos mismos relojes puedes hacer una medición en cuanto a lo que es tu nivel de sueño, ¿no? Puedes dejártelos en la noche y aquí mismo en la aplicación te va a registrar qué tanto pues dormiste con sueño profundo, con sueño ligero, tu sueño promedio que tienes, las horas que se dormiste y si esto pues es considerablemente bueno o malo para tu salud, ¿no? Aquí te puedes hacer un registro, te puedes hacer un registro de lo que es el ritmo cardíaco, la oxigenación de la sangre y te digo, pues desde aquí puedes configurar todas estas opciones, además de que desde el mismo reloj puedes hacer todo esto, ¿no? Aquí como ven pues tengo pues la pantalla, pero si yo deslizo vamos a encontrar lo que son los pasos, que aquí mismo me los da, tengo 31 pasos, aquí viene y se actualiza pues en tiempo real, ¿no? También te viene la distancia, aquí mismo también me viene la distancia y las kilocalorías que pues he quemado, ¿no? Que son 0.91 el día de hoy. Eso se va actualizando conforme pasen los días y bueno pues ahí tenemos. Para hacer lo que es el ritmo cardíaco pues aquí podríamos encontrar y en la parte de abajo pues empezará a hacer el encendido del LED para que mida lo que es el ritmo cardíaco. Podemos medir lo que es también la oxigenación de la sangre. Vamos a entrar al menú y lo buscamos con esta gotita de sangre. Aquí está y debe de encender pues igual la luz en la parte trasera para medir lo que es la oxigenación. Y bueno, aparte de todas estas funciones cuenta con muchas más, ¿no? Como por ejemplo el reproductor de música. Vamos a poner aquí, le damos a un enter. Y bueno, como te digo, desde aquí puedes controlar la música, por así decirlo, puedo ponerle pausa aquí y en el teléfono se pone pausa, ¿no? Puedo pasar a la siguiente canción
y se pasa a la siguiente canción. Obviamente no lo tengo con volumen alto para que no vayan a meter temas de copyright, nada de eso. Podemos retroceder, podemos pausar y bueno, pues aquí tenemos los accesos directos directamente pues desde tu reloj, ¿no? Desde la muñeca o desde, bueno, sí, desde tu palma de tu mano, desde la muñeca de tu mano. Tenemos accesos directos como lo que es la música, este que te digo que es el contador de pasos, las kilocalorías que hayas quemado, los kilómetros que hayas recorrido el día de hoy, frecuencia cardíaca, medidor del sueño, este mismo pues aquí te aparece, además de que te viene en la aplicación, ¿no? Tenemos aquí un apartado de lo que es el clima para la zona en la que estés y podemos agregar lo que es bastantes widgets, como por ejemplo este que es del teléfono para hacer llamadas directamente desde el reloj. Ya no tengas que sacar tu teléfono, simplemente le das aquí, introduces el número y pues llamas. Tenemos un apartado de deportes para las personas que pues hacen ciclismo, hacen pues calistecnia, gimnasia, pues aquí mismo pues aquí lo tienes, ¿no? Y bueno, aquí tenemos bastantes accesos directos. Por ejemplo, cuando encendemos nuestra pantalla de nuestro reloj, si deslizamos hacia arriba encontramos el panel de notificación, el panel de control. Desde aquí mismo puedes activar el modo no molestar, que es para que cuando te llegue una notificación, pues no te la notifique el reloj. Es como siempre va a estar apagado y pues la única forma de encenderlo es apretando el botón. ¿Esto para qué? Pues para que cuando estés en una reunión, en algún lugar donde no tengas o no necesites distracciones, pues simplemente activas este modo y de esta manera pues te evites estarte distrayendo con lo que es el reloj, ¿no? En alguna presentación, en alguna reunión te digo. Aquí pues tenemos la opción del brillo, podemos subir más el brillo para pues lugares en donde no haya tanto sol y pues el brillo, ¿no? De la pantalla. Tenemos el panel de configuración, aquí podemos escoger distintos menús para lo que es el menú de las aplicaciones. Vamos a entrar aquí, como ven ahorita es un poquito así, un poquito más grande para las personas, ahí está. Podemos cambiarlo a como lo tenía anteriormente, estilo de menú, el 3. Y como ven, pues ya tiene una apariencia distinta, ¿no? Me parece que también tiene el apartado como de esfera. Vamos a ver. Sí, mira, ahí está, el apartado como de esfera. Pero pues a mi parecer me gusta más el estilo 3. Tenemos el apartado de lo que es la batería, el apartado de la intensidad de vibración. Aquí cuando te llega una notificación puedes poner que te vibre pues fuerte nuestro reloj o que te vibre de una manera suave, ¿no? Aparte de que podemos reproducir o tomar el control de nuestro reproductor de música, podemos reproducir música directamente desde aquí. Vamos a poner música, ahorita ya está sonando mi teléfono y vamos a poner este apartado donde vienen los auriculares. Y de esta manera pues estará escuchando música directamente desde el reloj. De hecho aquí viene la bocina, la puedo estar tapando para que no, para que vean que viene desde aquí el audio, ¿no? Vamos a quitar esta opción y vamos a pausar la música. Vamos a ir con las siguientes, lo que le viene. Aquí encontramos lo que es el apartado de configuración, el apartado de información del dispositivo, este que es para encontrar el teléfono, ¿no? Cuando encontramos en una situación en la que no encontramos nuestro teléfono, le damos en esa opción y como ven el teléfono empieza a vibrar. Vamos a activarlo desde aquí y empieza a encontrar el teléfono, empieza a sonar más fuerte y no se va a pausar a menos de que nosotros quitemos aquí la opción. De manera viceversa podemos encontrar nuestro smartwatch directamente desde la aplicación. Le das en la opción de buscar y el reloj empezará a vibrar y a emitir sonido para que para que sea más fácil encontrarlo. Y bueno, aquí ya está esa opción. Deslizamos hacia abajo y encontramos lo que es el panel de notificaciones. Aquí como ven pues me llegan las notificaciones de los mensajes, de WhatsApp, de Instagram, de Facebook. Mismamente desde la aplicación puedes configurar qué notificaciones quieres que te lleguen y qué notificaciones quieres que no te lleguen, ¿no? Aquí vamos a entrar a la aplicación para que vean un poquito más a fondo de lo que hay. Y bueno, dentro desde la misma aplicación vamos a encontrar aquí en esta parte de aquí central las distintas opciones, ¿no? Como por ejemplo podemos incluir nuestro código QR de WhatsApp, nuestro código QR de Facebook y ya cuando alguien quiera pues nuestro contacto, nada más le enseñamos el reloj, escanea nuestro reloj y de esta manera pues nos podría mandar un WhatsApp directamente, nos podría mandar un DM por Instagram, un DM por Facebook y te ahorras tanto de andarle dando tu nombre de usuario, tu link y así. De aquí mismo lo puedes configurar. Aquí mismo viene información como lo que es la batería. Podemos configurar la esfera, aquí en configuración de esfera. Y vienen muchos temas, muchas carátulas. Dejen que cargue, mi red está un poquito lenta. Y bueno, como ven aquí están. Todas estas se pueden aplicar. Aquí están, vienen distintas carátulas con distintas temáticas en cuanto a lo que es la época del año.
Vienen desde Navidad, desde el Mundial, aquí como ven vienen de amor, del día de San Valentín. Y bueno, pues todas estas las puedes poner, las puedes instalar, las puedes poner en tu smartwatch y es totalmente gratis. Puedes poner una fotografía tuya, una imagen que te guste, la puedes poner directamente desde ahí. Podemos aquí configurar lo que les había dicho de levantar para despertar. Podemos configurar esto, que es como te digo, pones tu mano así, la levantas y aquí mismo pues se debe de encender la pantalla. Yo lo tengo configurado que empiece desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Vamos a ir hacia atrás y aquí vienen distintas pues configuraciones, como por así decirlo, que con nuestro smartwatch podamos tomar fotos a distancia, ¿no? Que nos sirva como un mando para tomar fotos a distancia. Simplemente ponemos nuestra cámara, agarramos nuestro reloj, hacemos como un movimiento de sacudir el reloj y en automático pues la foto se va a tomar. Y bueno, vienen distintas funciones que te recomendaría que las descubras por tu cuenta. El reloj está bastante completo. Te digo, viene con sensor de lo que es el pulso, la oxigenación de la sangre. Viene con vibrador para que cuando te llegue una notificación, pues sientas que te llegó una notificación. El acabado de la correa pues es bastante bueno. Se ve bastante bueno, de buena calidad. No es plástico corrioso ni nada de eso. Si en caso de que no te guste la correa, puedes optar por alguna de algún otro reloj que hayas tenido pues en otro lado, como por ejemplo esta que es como un tipo más formal, como de cuero. Se la puedes quitar a ese reloj y se la puedes poner a este. Siempre y cuando sean de este tipo que trae como pernos. Bueno, no sé si se llaman pernos. Vamos a sacarlo para que lo vean. Siempre que sea una correa como de esta, que traiga esta cosita para sujetarse. Aquí está. Siempre se la vas a poner. Ahí está. Bueno, siempre se la vas a poder poner. Aquí como te digo, yo tengo un tipo ya como más formales. No me gustan tanto estas correas como que son como un tipo para reloj deportivo. Y bueno, pues ahí está. En cuanto a lo que es la caja, viene con protector de pantalla, cargador y pues el reloj, ¿no? Es todo lo que viene. El instructivo, aquí está. Y bueno, pues esto ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete. Recuerda que abajo en la descripción te dejo el link para que lo vayas a comprar si es que te interesó. Te lo recomendaría, claro que sí, es bueno, te podría servir para un regalo, para alguna persona que necesitas estar en constante medición en cuanto a su sangre, su ritmo cardíaco, o si es para ti, también te serviría, puedes controlar la música, puedes medir los pasos, es bastante completo, bastante económico por su precio, trae todo lo que necesitarías, o al menos lo que yo creo que tú necesitarías. Y bueno, pues eso es todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es José Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.